Hoy veremos el iceberg de México, polémicas, leyendas urbanas, curiosidades y casos inimaginables sobre México. Vamos a ver este video, está bastante largo, pero supongo que debe de estar muy épico. Me ha sido recomendado y además tiene muchísimas visualizaciones, eso quiere decir que el video está épico. Vamos a verlo juntos y vamos a hacer un análisis poquito a poquito, como ya es costumbre en este canal. ¡Vámonos de una vez! ¡Fuga la tortuga! Desde lo más suave y menos impactante, descenderemos a lo más profundo ocurrido en México. Colocaré las cosas más extremas, misteriosas, bizarras e inimaginables que han sucedido en este país. Así que pónganse cómodos y quédense hasta el final para descubrir qué es lo más oscuro que ha sucedido en México. Nivel 1, a ver, vamos a ver. ¿Te has preguntado por qué se dice tanto que en el norte, especialmente en Monterrey, hay incesto con las primas? Este mito tiene raíces históricas. En épocas pasadas, las comunidades en el norte de México eran pequeñas y estaban aisladas. Esto limitaba las opciones de pareja, así que casarse entre primos no era tan raro. Además, las familias ricas usaban esta práctica para mantener el dinero y el poder dentro del círculo familiar. Con el tiempo, esto se transformó en un estereotipo exagerado, usado más como broma que como realidad. Los chistes sobre las primas en Monterrey siguen dando de qué hablar. Sí. Pues dicen, pinche regio, te escoges a las primas, pinche regio, escoge prima. Y yo les contesto, checa nuestras primas. ¿Tan chidotas? Las primas del sur, pues. Allá ganan Óscares. Pero bueno, En México, cada región tiene su propio acento, y eso es parte de lo que hace tan único a este país. Lo que es innegable es que unos llaman más la atención de otros por lo curioso o gracioso que llegan a sonar. Pues le fui a llevar serenata a mi ex esposa y su mamá me echó a la policía. Pues no sé, dijo que yo la había amenazado, pero no la había amenazado, sí iba media canción apenas. Estaba cantando la de Mi historia entre tus dedos de Gianluca. Y de ahí nunca me quiso, no me quieren por ser chilango. ¿Cómo que cigarrito mágico? ¿A qué se refiere usted con un cigarrito mágico? Porque yo soy el de la banana. El yucateco, sí. Me jaló mi cabello. ¿Quién me jaló mi cabello? Tú me jalaste mi cabello. El revisionismo histórico nos hace cuestionar cómo se cuentan los momentos clave de México, mostrando que la historia suele simplificarse para beneficiar a los vencedores. Por ejemplo, en el Porfiriato y la Revolución, Porfirio Díaz es pintado como un villano absoluto, mientras que Zapata, Villa y Madero aparecen como héroes perfectos. Sin embargo, registros de la época muestran que tanto Díaz como los revolucionarios tuvieron lados positivos y negativos, lejos de las versiones idealizadas que aprendemos. Lo mismo pasa con el virreinato y la independencia, donde el relato tradicional glorifica la lucha por la libertad, ignorando las complejas motivaciones políticas y económicas detrás de esos eventos. Por ejemplo, con Pancho Villa se le toma como un héroe total en México, pero la realidad es que Pancho Villa no fue tan buena persona. Pancho Villa era una persona muy malvada. Era una persona que hacía atrocidades bastante graves a la población, de hecho civil. Entonces dice Maquiavelo que el bien justifica los medios, y es una frase que yo creo que Pancho Villa representa muy bien, porque él era muy extremista. Pancho Villa era una persona muy cerrada en cuanto a sus ideales, porque tampoco era que no fuera una persona completamente mala, sino que el hecho de la posición en la cual se encontraba en esta lucha por sus propios ideales que perseguía y que trataba de llevar a la realidad completa de todo lo que es nuestra nación, pues pasaba por encima de cualquiera y terminaba haciendo cosas bastante graves hacia la humanidad. Estamos hablando de cosas de lesa humanidad. Estamos hablando que
había tortura, había pues homicidio a discriminación, o sea, a diestra y siniestra. Muchas de las veces por cuestiones muy tontas y que también pues no merecían la pena capital, ¿no? En ese momento. Igual Emiliano Zapata, a pesar de que Emiliano Zapata tenía todavía una moralidad pues mucho más alta que la que tenía Pancho Villa, puesto que Zapata era una persona estudiada. Emiliano Zapata era una persona muy inteligente y también comprometido con su causa, pero tenía unos ideales mucho más establecidos con la sociedad y no tanto para él. Cuestión que Pancho Villa no fue tan así. Entonces hay una diferencia pragmática entre ellos dos y de hecho pues no se querían, no se tragaban para nada, hasta que hubo un problema enorme que afectaba a los dos con este mandatario, con Huerta, que ya los estaba cazando a los dos. Entonces se decidieron unir fuerzas para poder derrocarlo, porque si no, todo ese movimiento, todo ese sufrimiento, todas esas pérdidas humanas, pues iban a ir a la basura, ¿no? Entonces se terminaron uniendo y pues así es como ganaron, así es como se tomó la foto histórica de Emiliano Zapata, Pancho Villa en Palacio Nacional, en la silla presidencial, en donde incluso, fíjense los ideales de Zapata, que cuando se le propone a Emiliano Zapata sentarse en la silla, es decir, simbólicamente y también estrictamente dando la opinión de que Zapata se volviera presidente de la República Mexicana, y Zapata dijo que no. Dijo, yo no me voy a sentar en esa silla porque está embrujada. Y además él no quería el poder. Él lo que quería realmente era establecer derechos para la comunidad pues más pobre de México, para las personas que trabajaban en el campo, ¿no? Entonces, pues Zapata tenía ideales mucho más específicos, mucho más blindados con su propia moral que pues Francisco Villa. Pero bueno, vamos a seguir viendo el video. Una teoría intrigante afirma que México en realidad se fundó en 1634, tras la reconstrucción de la Ciudad de México por una inundación. Según esta idea, surgió un gobierno autónomo que actuaba más independiente de España, mucho antes de 1810. La historia rara vez es como nos la cuentan, siempre vale la pena mirar más allá de lo aprendido. El antro Capecio en Veracruz se ganó la fama de ser un lugar donde todo podía pasar. Y no precisamente en el buen sentido. No era un bar de strippers ni un puticlub. Lo que sucedía ahí de verdad se salía de control. Escenas sexuales explícitas a la vista de todos, competencias bastante subidas de tono para ganarse una botella, y un ambiente donde parecía que no existían las reglas. Lo más loco es que esto no era un secreto. Hasta circularon varios videos virales que por razones obvias no se pueden mostrar aquí. No por nada terminó siendo conocido como el antro más sucio de México. ¿Ubicas un antro que se llama Capecio? ¡Ah! ¡Su madre, güey! ¿Sí, alguna vez fuiste? Para poner en contexto a la gente, en ese antro, si es que se puede llamar un nombre a esa madre, era un lugar donde la gente se paraba en el escenario, güey, y pasaban cosas como de que, güey, a ver, el primero que se le chupe a este güey, sí, le damos 50 varos, güey. Y una caguama. Y una caguama, y pinche madre, y se paraban los güeyes a pinche chupar, o bueno, las morras chupar rifle, güey, o a pararse a chupar chichi en topless, güey, a chupar chichi, no mames. Sí. Era hermoso, no te creas. Era una obra de arte. Fantástico, no, cómo no, famosísimo. Tuvo muchos lugares, o sea, perdón, muchos videos virales en redes sociales. Busquen Capecio, Veracruz. Sobre todo en Facebook, se hicieron muchos videos virales donde, literal, o sea, ese antro. Qué loco, ¿no? La versión oficial dice que los restos de los niños héroes fueron sepultados primero en el Panteón de San Fernando y luego trasladados en 1952 al Monumento de los Niños Héroes en Chapultepec. Sin embargo, hay contradicciones y teorías que nos hacen pensar si realmente existieron como nos lo cuenta. Se supone que eran cadetes que defendieron el castillo de Chapultepec durante la invasión estadounidense, pero la batalla involucró a cientos de soldados y más de 400 murieron, muchos en fosas comunes.
Esto pone en duda la identidad de los restos, ya que no hay registros claros de que estos jóvenes estuvieran en el ejército, ni de sus nombres en documentos oficiales. Curiosamente, la leyenda de los niños héroes no se popularizó hasta décadas después, en los años 70 y 80. Algunos historiadores creen que fue un invento político para fomentar el patriotismo en México. Incluso se dice que Estados Unidos ayudó a difundir la historia en periódicos de la época. Y lo más polémico, el relato de Juan Escutia envolviéndose en la bandera y lanzándose para evitar que los gringos la tomaran, podría ser solo un mito. Algunos piensan que simplemente tropezó, pero el sacrificio heroico encaja mejor en una narrativa patriótica. Al final, la historia de los niños héroes parece ser una mezcla de verdad, mito y propaganda. Todos los cuerpos fueron quemados y no quedó un solo resto óseo que sepultar o que preservar, por lo que los supuestos restos descubiertos por el gobierno de Miguel Alemán en 1947 eran, y siguen siendo, falsos. Juan Escutia murió en combate. Cualquiera que haya visitado actualmente el castillo de Chapultepec sabe que no es posible saltar desde el asta bandera hacia el vacío, ya que los terrenos son muy amplios. Si esto hubiera ocurrido, Juan Escutia habría caído de inmediato en el patio principal del castillo y no en la ladera del cerro. Enrique Peña Nieto dio un contraste político muy curioso y extraño. Muchos dicen que es el reflejo de la sociedad, otros que fue una cortina de humo, pero algo que no podemos negar es que se convirtió en un simple meme. Alguien de quien la gente se reía, alguien que en lugar de ver con ojos críticos, lo veíamos como un completo payaso. Sus constantes metidas de pata lo convirtieron en un lolco. Su tiempo en el poder fue, para muchos, más una tragicomedia que un liderazgo político. Muchas personas votaron por él simplemente porque lo consideraban atractivo, como si fuera un concurso de belleza. Su relación con Angélica Rivera, la gaviota, actriz de telenovelas, también alimentó teorías de que su matrimonio era un montaje, lleno de peleas fingidas y pactos secretos. Por si fuera poco, se descubrió que plagió el 30% de su tesis universitaria, incluyendo fragmentos de textos de expresidentes y académicos reconocidos. Su misma universidad lo reconoció, pero no pasó nada. Infrastructure. 1 billón en español, 1 trillón en inglés. Y del referente que se ha volvido aquí en el estado de Monterrey. Se creó el Instituto Politécnico Nacional y hace poco más de 40 o 50 décadas. Al presidente de la República Popular China, Juan Yin. Y me decía, ojalá y aquí se sienta realmente muy a gusto y tenga una buena, cálida y acogida recibida, una acogida. No fue albur, no sean así. Cálida, acogida, cálida, acogida, cálida, acogida, cálida, acogida. O sea, ya no sé si reírme o llorar, pero realmente ese sexenio de Peña Nieto como presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, realmente fue, yo creo que los 6 años más distópicos, más frustrantes para muchos, con este representante en el poder que nos representaba a todos los mexicanos. Fue un meme andante, como lo dice en el video claramente. La verdad es que nunca me he sentido tan avergonzado de un político, y eso que tenemos y hemos tenido muchos políticos que realmente son una bola de patanes y lo que quieran, pero específicamente Peña Nieto fue una burla internacional. Realmente nos puso en una situación de manera internacional ante la vista de otros países, de otros presidentes, en donde México fue una burla. ¿Se acuerdan cuando Peña Nieto quiso darle la mano a Barack Obama y le hicieron el desdén? O sea, simplemente lo trataron como un mimo y lo excluyeron de esa reunión. Todos los desdenes que le hicieron los demás presidentes, porque todos sabían que cuando Peña Nieto estaba ahí. Ahora, esas soberanas tonterías que hizo tratando de hablar inglés, digo, yo tampoco hablo bien inglés, no lo hablo bien, pero pues como representante
de un país, tú no debes de andar hablando en otro idioma. Lo mismo hace Putin. Putin habla bien inglés, habla bien y fluido inglés, alemán y obviamente pues su idioma ruso, y quién sabe cuántos idiomas habla más, pero cuando son entrevistas con periodistas estadounidenses o están en una reunión diplomática con el gobierno de Estados Unidos o otro gobierno, Putin habla en ruso. Lo mismo Xi Jinping. Xi Jinping también habla en chino. Y seguro estoy que Xi Jinping sabe hablar inglés bien. Y aún así no habla inglés en ninguna entrevista ni tampoco en una reunión diplomática importante, porque representas a tu cultura. Entonces no puedes hablar en otro idioma. Y además, pues es parte de respetar tu propia soberanía nacional, ¿no? Hablar en tu propio idioma. Cosa que, pues, lastimosamente intentó hacer Peña Nieto por quedar bien ante Estados Unidos y terminó quedando como un bufón. Fue un sexenio bastante cringe en la historia de México. Vamos a seguir viendo el video. Pero dime tú qué opinas ahí en los comentarios. En 1970, cuando AMLO tenía 15 años, su hermano murió de un disparo en la cabeza. La versión oficial dice que fue un accidente mientras jugaba con una pistola, pero hay un artículo que sugiere otra cosa, que Andrés Manuel era quien tenía el arma y que su familia alteró la escena para cubrirlo. Nada de esto se comprobó, pero algunos lo usan para atacarlo. Otro rumor extraño dice que AMLO tuvo algo con una yegua llamada Canica. Todo viene de una foto que circula por internet, pero no hay pruebas reales. Aún así, este mito se ha convertido en tema de burlas y cosas raras. También lo han relacionado con los masones. En 2022, durante el grito de independencia, omitió mencionar la patria, lo que algunos dicen que confirma esos supuestos lazos. ¡Viva la fraternidad universal! En México, entre Durango, Chihuahua y Coahuila, está la famosa zona del silencio, un lugar lleno de historias raras que nadie puede explicar. Dicen que comparte alineación con el Triángulo de las Bermudas y las pirámides de Giza, y aunque eso ya suena algo curioso, lo que pasa ahí es aún más extraño. Muchas cosas no llegaron a ser documentadas por la historia, sino por sucesos que ocurrieron en la era moderna. Los que pasan por ahí cuentan cosas raras. Sombras al borde de la carretera, animales que parecen ser llamados al desierto para morir, avistamientos de luces en el cielo, pérdida de señal. Nadie sabe lo que pasa ahí, pero el misterio sigue vivo. Que los animales, por alguna extraña circunstancia, llegaban y morían en esa zona. Empieza a hacer estudios con aparatos de alta y baja frecuencia y se da cuenta de que en este lugar hay una anomalía. En los 90, la frecuencia 1148 AXHE transmitía algo extraño entre las 4 y 5 de la mañana. Aunque al inicio parecía solo ruido blanco, algunos oyentes comenzaron a notar claves Morse que parecían mensajes militares y planes de gobierno que no eran públicos. Lo más raro fue cuando empezaron a escucharse transmisiones del pasado, reportes de batallas de la Revolución Mexicana o la noticia del asesinato de Francisco Madero en 1913. Las transmisiones duraron apenas 5 semanas, y aunque el gobierno negó cualquier relación, quienes estuvieron ahí siguen recordando esos momentos con inquietud. No fue el único caso. En la estación 91.3 de Alfa también se reportaron voces extrañas y transmisiones distorsionadas durante las madrugadas. Cantinflas, el icónico comediante mexicano, también tiene una leyenda peculiar. Se dice que compró una mansión en Acapulco, no para disfrutar del lujo, sino con el propósito de conocer a una sirena. Según la historia, un misterioso hombre llamado Carlos Lorenzo Hernández lo guió para cumplir ese sueño, entregándole una piedra especial y pidiéndole construir una estatua mirando al mar. La leyenda asegura que, tras seguir estas instrucciones, Cantinflas logró establecer contacto con sirenas. Una de ellas, dicen, lo visitaba cada noche, trayendo consigo a otras. Incluso, hay quienes afirman haber visto estas criaturas en las fiestas que organizaba en la mansión. Hoy, el lugar está abandonado, pero el misterio persiste. Testimonios hablan de figuras extrañas en el agua y de la estatua de Cantinflas, que parece seguir esperando algo frente al mar. Mario Moreno estaba en un bar en la Ciudad de México, estaba tomando, echándose unos tragos y conoció a un hombre que tiene nombre y apellido. Se llama Carlos Lorenzo Hernández. Y en el calor de esta plática, en el calor de las copas, Mario Moreno le confiesa este atractivo que tiene por las sirenas. Y
y le dice que aunque que no lo vaya a tomar de loco, pero que uno de sus grandes sueños es conocer a una sirena. Y este hombre le dice que lo puede ayudar a conseguir este deseo. Le da un cuarzo y le dice que ese cuarzo tiene el poder de atraer sirenas, pero que esa es la mitad del trabajo. La otra mitad es que tiene que construirles una especie como de casa a las sirenas. Y que es necesario que esta casa esté a pie de mar y que esté decorada con sirenas y figuras marinas. Le dice que debe de haber un espacio exclusivo para las sirenas y que debe haber una estatua de él mismo viendo hacia el mar. Que si él hace eso, va a poder cumplir su sueño. La casa es así, amigos. De ahí viene, ¿no? Esa parte, como cacho delimitado que da al mar, es la alberca de ellas, de las sirenas. Y cuenta la leyenda que se escuchaban risas, cánticos en la noche y que había fiestas como donde realmente las invitadas eran las sirenas, y que a las 3 de la mañana la estatua cobra vida y se avienta al mar para poder estar con las sirenas. Esa es la leyenda. El Museo de las Momias de Guanajuato es famoso por exhibir cuerpos momificados de forma natural. Estas momias, encontradas desde 1865, se formaron gracias al clima y los minerales de la región. Sus expresiones congeladas y sus historias trágicas son muy impactantes para cualquier visitante. Hay unas cuantas historias famosas. Quizá la más recordada cuenta que antes de que las momias estuvieran protegidas por vitrinas, una mujer anciana murió del susto luego de quedar enganchada en una de estas momias accidentalmente. Más tarde su cuerpo también fue momificado y ahora es parte de la exhibición. Otro caso perturbador es el de una mujer enterrada viva por un ataque de catalepsia. Su momia fue encontrada años después con las manos en el rostro, como si hubiera intentado cubrirse del horror de despertar en un ataúd. El museo también tiene relatos paranormales, pasos, llantos de bebés y hasta la historia de un guardia que huyó aterrorizado tras ver una momia cobrar vida. ¡Qué loco! El Panteón Civil de Dolores, en la Ciudad de México, es el más grande de la ciudad y tiene la única fosa común. Desde 1956 hasta 2022, han enterrado ahí más de 18,000 cuerpos, en su mayoría personas no identificadas o no reclamadas, como quienes vivían en la calle, murieron en la vía pública o eran extranjeros sin familia conocida. Básicamente, es un lugar lleno de historias tristes y misteriosas. Se dice que este panteón tiene una vibra bastante pesada, y no faltan relatos de gente que asegura haber vivido cosas raras ahí. De hecho, muchos creen que, si eres alguien escéptico con estos temas, este es el lugar que podría hacerte cambiar de opinión, porque las experiencias extrañas parecen casi inevitables. Hubo un momento en la tarde cuando estábamos colocando cámaras y todo, que ya estábamos solos en el cementerio, que empezamos a caminar 3 o 4 personas de la producción que veníamos, y de repente en un lugar donde llegamos cerca del de Panaderos, entramos al de Panaderos, pero no era posible, dabas 4 pasos y entrabas al de Panaderos y había un frío impresionante. Ya ves que dicen que cuando hay gente, cuando hay entes, sientes el frío, pero no era posible, pedías caminar normal, entrabas y era un pinche frío horrendo, te salías y no lo sentías, entrabas y otra vez lo sentías. Y llegó un momento donde íbamos caminando, tuvimos que correr todos de la energía tan cabrona que sentimos todos atrás, todos adultos, te estoy diciendo que fue hace 6 años, 7 años. Corrimos de que sentíamos atrás algo que estaba al ladito de nosotros, y por más que corríamos sentíamos que seguía atrás, como si viniera pegado a tu nuca. Y ya en la noche, cuando grabamos, veíamos cosas que brillaban en todo el cementerio mientras ellos caminaban con la cámara. Hubo un momento donde les dije, caminen solos con la cámara nada más, porque como éramos mucho crew alrededor, se sentían más seguros y lo que queríamos era registrar su miedo. Porque caminen solo con la cámara. Bueno, pues dicen que vieron, que empezaron a sentir tan cañón el frío, lo mismo cuando entraron a este cementerio, que sintieron tanto, que digo, no sé si esté bien que lo diga o no, pero Ari Boroboy se hizo pipí. Sí, lo creo. Literal, es que si algo te da mucho miedo, sí. Se orinó, se orinó, verdaderamente está muy, muy fuerte. Entonces, Jordi, déjame decirte que no lo metiste solamente al cementerio más grande de Latinoamérica.
si los relatos que la gente me manda son referencia de algo, los metiste probablemente a uno de los lugares con más actividad paranormal que de los que yo he sabido. Tengo incluso videos especiales de recopilaciones dedicadas a puras historias que han ocurrido en ese panteón. Sí, y sobre todo en la fosa común, ¿eh? Uf, es un lugar muy intenso. Estaría súper ir a darle una vuelta. Yo les voy a comentar algo. Aquellos que me siguen desde el principio, que son muy poquitos, pero las personas que me siguen con el canal desde sus inicios, sabrán que yo hice investigaciones paranormales y que no es de apenas. Cuando yo tenía aproximadamente como 15, 16 años, hacía investigaciones paranormales. Nos llevábamos 2 cámaras Nikon, que eran cámaras de el papá de un amigo que tenía una tienda de fotografía, y no las llevábamos a hacer investigaciones paranormales a los panteones, casas embrujadas, a las curvas en donde espantaban, en donde nos decían que aparecían estas cosas. Fuimos a una casa abandonada en donde habían desvivido al dueño y ahí mismo lo habían enterrado. De hecho, pudimos lograr sacar una foto, hice una foto panorámica en donde se apreciaba bien un ente demoníaco, una sombra espesa flotando en el aire, que claramente era un ente demoníaco. Le sacamos una foto a una niña en un panteón que iba vestida con su falda de la secundaria, se veían sus medias, su pelo caído, su uniforme completo, o sea, se veía completita, con un poco de transparencia. Capturamos un montón de orbes, es decir, bolitas. Esas bolitas de luz que dicen que ven, se le conocen como orbes de luz, y nosotros también capturamos muchos de esos en los panteones. Además, eso de que dicen de que se te eriza la piel y sientes el frío, es verdad. Eso es cierto. A mí me ha pasado, y las personas que me acompañaron en su tiempo a hacer estas investigaciones paranormales también sintieron lo mismo. Esto es real, esto sí pasa. La temperatura desciende cuando hay entidades cerca de ti. Esto es verdad. Y si les gustaría que les contara las anécdotas de todas estas investigaciones, déjenmelo ahí en los comentarios y se las cuento. Pero solo si veo que hay mucho interés en esto, si veo que hay muchos comentarios diciendo, oye, cuéntame las historias, las cosas que te han pasado paranormales, se las cuento, pero como les digo, solo si hay muchos comentarios pidiéndomela, porque si no, pues igual no les va a interesar y de nada serviría que les hiciera el video. Vamos a seguir viendo este video, vámonos. En junio de 1999, el famoso conductor Paco Stanley fue acribillado afuera de un restaurante en la Ciudad de México, y aunque el crimen conmocionó al país, las versiones sobre lo que realmente pasó son muy variadas y confusas. Algunas teorías dicen que Mario Besares, su amigo y compañero, mandó a matar luego de enterarse de una infidelidad entre Paco y su esposa. Otros creen que Paco estaba en problemas con el narcotráfico por deudas o incluso por manejar sustancias dentro de Televisa. Se dice que al cambiarse de canal, alguien poderoso podría haberlo considerado una traición. Aunque hubo investigaciones, detenciones y muchas especulaciones, todo quedó en el aire. La verdad sobre quién lo mató nadie lo sabe. El IMSS vaya que es una fuente inagotable de mitos, leyendas y controversias. Se han hecho icebergs completos dedicados a este gigante de la seguridad social en México, y no es para menos. Desde historias de fantasmas como la famosísima enfermera La Planchada, que supuestamente cuida a los pacientes en hospitales, hasta situaciones completamente reales de cambio de bebés, es decir, personas que fueron cambiadas de lugar al nacer debido ya sea a errores en los registros, confusiones en las áreas de maternidad o simplemente un acto de mera maldad. Por si fuera poco, durante la pandemia se viralizaron teorías tan extrañas como el supuesto tráfico de líquido de rodillas. Tampoco olvidemos el escándalo de videos de trabajadores del IMSS con comportamientos poco profesionales que indignaron a todo el país. Como videos en redes sociales donde empleados bailaban y hacían bromas en las áreas de cocina, donde se preparan los alimentos para los pacientes. En uno de los casos más polémicos, un trabajador fue grabado dentro de una olla industrial utilizada para cocinar en un hospital de Puebla.
El IMSS también tiene su propia colección de videos paranormales y testimonios, tanto del personal como de pacientes. Lo curioso es que muchas de estas historias se parecen mucho entre sí, dejando a más de uno con la pregunta de si ¿es esto una simple coincidencia o habrá algo más detrás? Yo tenía una novia. La corrupción política tristemente no es un... Yo tenía una novia que era enfermera. Bueno, es enfermera. Ella trabajaba en un seguro como rural. Ya ven que en México hay unos lugares, unos centros de salud se llaman. Son unos hospitales, digamos que chiquititos, en donde se atienden a los pacientes menos graves, en donde van a consultoría, en donde, bueno, van a entregarles medicamento. Ella trabajaba en uno de estos. Y ella me comentaba que en el lugar en donde se quedaba, porque ella se quedaba a pernoctar en la noche, a hacer guardia en estos lugares, a pesar de que estuviera cerrado, tenían que estar la doctora y la enfermera ahí. Me decía que las camas se movían solas, que de repente veía como la cama pues, salía rodando sola, eran camas con rueditas. Entonces dice que de repente salían una cama pues rodando. De hecho hasta le bromeé diciendo que era la cama voladora. Y una vez me pidió que la acompañara porque habían un grupo de personas, un grupo de adictos allá afuera, como con unas intenciones de querer meterse al centro de salud a robarse los medicamentos. Entonces ella con miedo me habló aproximadamente como a las 2 de la mañana y me dijo pues que fuera a cuidarla, ¿no? Entonces yo me fui en la moto, me metí al centro de salud, ella me recibió, pues ya me le quedé viendo yo a estos tipos, vieron que llegué y pues nada más se voltearon a ver entre ellos, me metí al centro de salud y poco tiempo después ellos se fueron de ahí. Entonces me quedé con ella esa noche y esa misma noche, como aproximadamente, ¿qué les gusta? Como a las 4 o 5 de la mañana, empecé a escuchar ruidos de que venían de una habitación que está... La habitación de ella estaba entrando por la entrada principal a mano derecha, pasabas por un pasillito chiquito y entrabas a lo que era su habitación y en medio pues estaba la recepción. De este lado hacia el lado izquierdo, más adelantito, estaba otro cuarto en donde era un cuarto para pacientes, en donde había 2 camas, había 2 camillas para pacientes que según en teoría se llegaran a internar ahí, que nunca sucedía esto, siempre los mandaban al centro de salud pues más grande a internarse ahí. Pues empecé a escuchar ruidos en esa habitación. Entonces le digo a mi exnovia, oye, ¿hay alguien en esa habitación? Y me dice, no, solamente está la doctora, pero la doctora estaba todavía más al fondo. Y me dice, solamente está quedándose la doctora, pero hasta allá. Dice, de por sí en ese cuarto siempre se escuchan ruidos. Entonces yo me paré por la curiosidad. A mí siempre me ha traído este tema de los fantasmas. Y me paré por la curiosidad de la cama. Entonces, y me fui a ver qué es lo que estaba sucediendo. Todavía cuando iba llegando escuché como si se hubieran caído hay unos tipos como trastes de aluminio que ocupan para lavar cosas. O a donde ponen alguna instrumentaria o las toallas o lo que sea. Hay son unos trastes, vaya, por así decirlo, de aluminio, y escuché como si se hubieran caído. Entonces abro la puerta de volada y me meto, pero no había nada, o sea, no se cayó nada, simplemente fue el puro ruido. Y ya pues cerré la puerta y me regresé ya con ella. Y esa fue la historia de lo que sucedió ahí con ella, ¿no? Viendo esto, pues me acordé de esa parte de mi vida. Vamos a seguir viendo el video. La corrupción política tristemente no es un tema que sorprenda a nadie, especialmente en países latinoamericanos como México. Un ejemplo tan claro como el agua de algo armado fue del escándalo de la caída del sistema en 1988, uno de los episodios electorales más polémicos del país. En esas elecciones, Cuauhtémoc Cárdenas iba ganando, pero de repente el sistema se cayó. Esto terminó favoreciendo a Carlos Salinas de Gortari, quien ganó la presidencia y es considerado por muchos como uno de los peores presidentes del país.
Como dato adicional, años después, nuestro expresidente, Andrés Manuel López Obrador, nombró a Manuel Bartlett como jefe de la CFE. Qué curioso que Bartlett haya sido el responsable de la CFE en 1988, cuando ocurrió todo este desmadre. Está en plan de hablar absolutamente de todo. ¿Hubo fraude o no hubo fraude? Por supuesto que no hubo fraude. ¿Pero cómo no va a haber fraude, señor? ¿Sí? No, Cuauhtémoc Cárdenas sigue diciendo que hubo fraude y muchos mexicanos consideran que hubo fraude. ¿Cómo no lo van a considerar si se les han empujado la idea en estos años? No, ¿cuál idea? Si yo estuve aquí también se cayó el sistema. Carlos Salinas de Gortari es considerado por muchos como el peor presidente en la historia de México. Su nombre está ligado a la devastadora crisis económica de 1994, que dejó al país sin dinero en las reservas y hundió a millones en la pobreza. Durante su gobierno, privatizó empresas y bancos que terminaron afectando a miles de mexicanos. Como si eso no fuera suficiente, firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. En papel, parecía una gran oportunidad, pero la realidad fue otra. Las empresas mexicanas no tenían los recursos para competir con las estadounidenses. Esto arruinó a muchísimos negocios y dañó seriamente la economía local. Y aún hay más. A Salinas también se le relaciona con varios escándalos que incluyen actos violentos y posibles crímenes. El impacto de su gobierno sigue siendo uno de los capítulos más oscuros en la historia de México. El hechizo del sexenio de Carlos Salinas terminaba en sangre. En este clima de inestabilidad política y social, los capitales extranjeros comenzaron a salir masivamente del país. Aunque el proyecto económico de Salinas naufragaba, su orgullo o la creencia de que la crisis podía ser controlada por el gobierno de su sucesor le impidieron tomar las medidas que quizá habrían disminuido los graves efectos de la crisis que se avecinaba. La catástrofe sobrevendría a principios del siguiente sexenio, el de Ernesto Zedillo. La pirotecnia es parte de la identidad de un mexicano. Ese sexenio de Colosio, de Salinas de Gortari, fue el que nos dio en la madre al desarrollo industrial mexicano, es decir, a poder convertirnos en potencia mundial económica. Fue catastrófico para nosotros. La verdad es que la mayor parte de las personas que me ven son personas de más de 35 años. Eso quiere decir que saben de este tema. Para aquellos que son más jóvenes, que es una minoría de las personas que me ven en el canal, este sexenio marcó un antes y un después de México. México estaba sobrellevando muy bien este ritmo económico, este crecimiento económico, en donde estábamos convirtiéndonos poco a poquito en potencia. No me van a dejar mentir, aquellas personas de más de 40 años sabían que $1 costaba 3 pesos mexicanos, que incluso había monedas de peso de plata. México estaba en un top muy, muy alto en economía. Cuando Carlos Salinas de Gortari ingresa al poder por un fraude hacia Cuauhtémoc, que por cierto, Cuauhtémoc fue quitado le quitaron esta oportunidad de llegar a ser presidente desde allá arriba, desde el norte, porque él tenía una ideología que era la privatización, es decir, que el adjudicarse al Estado todo lo que serían los recursos no renovables, en este caso la industria petrolera y Pemex. Eso al tío Sam no le agradó para nada y terminaron por dañar el sistema, que irónicamente se cayó cuando se estaban haciendo este conteo de votos para ver quién había ganado, si Cuauhtémoc o Salinas, y terminó Salinas ganando. Y luego nos llega la devaluación del peso. Eso fue una catástrofe económica total que provoca Salinas de Gortari, pero quería que su sucesor cargara con ese peso. Su sucesor principal, al cual había decidido dejarle el cargo y limpiar todo el reguero que hizo para salir, obviamente, bien limpiecito, fue a Colosio. Colosio fue muy querido por las personas, fue muy querido por el pueblo mexicano por su ideología, pero esta misma ideología fue la que le terminó quitando la vida, o provocando que le quitaran su existencia, porque no se adaptó a los encargos, estándares, ideología
de Carlos Salinas de Gortari, porque fue su pupilo. Pero al ver que Colosio se le iba de las manos y que en lugar de buscar los intereses que perseguía Salinas de Gortari anexados allá más al norte, por el contrario, Colosio buscaba apoyar al pueblo. Fue el único priista en la historia que realmente creyó en el pueblo. Y entonces por eso mismo lo mandaron a silenciar. Vamos a seguir viendo el video. Pero ahí déjame en los comentarios qué es lo que piensas tú. Tú debes de saber más del tema, yo creo, estoy seguro. Así es que ilústranos ahí en los comentarios. Sabemos celebrar a lo grande, pero de entre tantas experiencias asombrosas, los cohetes no dejan de ser algo peligroso y también ha habido desastres. El 20 de diciembre de 2016, en San Pablito, un pueblo conocido por su tradición en pirotecnia, marcó el peor accidente pirotécnico en la historia del país. Fue en el Estado de México, ¿no? Una explosión en el mercado de fuegos artificiales dejó 42 muertos y 84 heridos. Todo pasó en segundos. Una chispa, tal vez un descuido, desató una reacción en cadena. Rodeados de talleres llenos de pólvora, la única opción era correr, pero para muchos fue demasiado tarde. San Pablito llevaba más de 100 años dedicándose a hacer fuegos artificiales, pero jamás había pasado algo así. Esa tarde, lo que siempre había sido motivo de fiesta y luces terminó siendo una tragedia que nadie olvidará. Sí. Lo de los ductos también, en Michoacán me parece. También estuvo en Guadalajara una explosión también de las tuberías. En México los tacos son casi una religión. Todos tienen su favorito. De asada, pastor, carnitas, barbacoa, suadero, cochinita, birria, chicharrón o hasta dorados. La variedad es tan grande que es difícil encontrar a alguien que no ame los tacos. Y claro, todos conocemos esa idea de que entre más callejera la taquería, más sabrosa. ¿Quién puede negar eso? Pero aquí viene lo incómodo. Uno de los temas más sonados sobre comer tacos en la calle es preguntarse, ¿de dónde viene la carne? A veces los precios son tan bajos que uno no puede evitar pensar, ¿qué me estoy comiendo realmente? Aunque suene extremo, hay una posibilidad real de que, si eres fan de los tacos callejeros, alguna vez hayas probado carne de perro. Esto no es mito urbano. En otros países como China o Corea del Sur, comer perro es legal y está regulado. Pero en México, no. Aquí es más probable que algunos taqueros recurran a robar perros callejeros para preparar esos tacos que nos encantan. Así que la próxima vez que vayas a una taquería de la esquina, puede que te preguntes más de una vez qué hay detrás de ese saborcito único. Se dedicaban a la matanza de perros para surtir carne a taqueros. Mataban a los perros para venderlos en tacos. Que se dedicaba a recoger perros de la calle para sacrificarlos y vender su carne a diversas taquerías de la zona. Qué loco, ¿no? El 5 de junio de 2009, cerca de las 3 de la tarde, ocurrió una tragedia en la guardería ABC, ubicada en Hermosillo. Sí. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Espérenme tantito, no se desesperen. Ok, ya lo corregimos. 5 de junio de 2009, cerca de las 3 de la tarde, ocurrió una tragedia en la guardería ABC, ubicada en Hermosillo, Sonora. Un incendio provocó la muerte de 49 niños y dejó a 106 más heridos, todos entre 5 meses y 5 años. Sí, estuvo tristísimo eso. Lo que hace este caso aún más impactante es que se han señalado al menos 22 personas como responsables del incendio. Sin embargo, ninguna de ellas ha sido encarcelada. Se dice que esto se debe a que uno de los encargados de la guardería tenía vínculos familiares con Margarita Zavala, esposa del entonces presidente Felipe Calderón. Esto ha llevado a muchos a pensar que el caso está lleno de corrupción y encubrimientos. Las evidencias que se hallaron arrojaron una hipótesis escalofriante. El fuego pudo haber sido iniciado intencionalmente en las cajas de archivos almacenadas en la bodega. ¿Con qué finalidad? La respuesta es todavía más aterradora: deshacerse de documentos estatales presuntamente incriminatorios. En México, septiembre es conocido por algo más que las fiestas patrias. Para lo que se les olvida del pan, ¿eh? Lo realmente extraño es que 3 sismos de más de 7 grados han ocurrido el mismo día, el 19 de septiembre. Primero en 1985, luego en 2017 y otra vez en 2022. La probabilidad de que esto ocurra es casi imposible de calcular.
Mientras el país celebra su independencia, esta coincidencia ha generado todo tipo de teorías y supersticiones. Aunque los científicos insisten en que no hay relación causal, cada vez que llega septiembre, a muchos, en vez de alegrarlos, los empieza a aterrorizar. Sí, ya estamos ciscados, la verdad, ¿eh? Por ejemplo, una tendencia considerable que estamos respetando es el look de Muñe, que hoy ¿de qué viene? Está Muñe? temblando. Ah, está temblando. Sí, está temblando. Guau. Yo creo Pues bueno, que... vamos a cortar y ahorita regresamos porque está temblando. Okay. Ok. Gracias. Está temblando. Está temblando. Está temblando, está temblando. Espérese un segundito. A ver, espere. Sí. Sí está temblando. Fuerte. Sí, está temblando fuerte. Sí. ¿Vamos a bajar? No sé qué tan fuerte lo siente. Sí está duro. Sí, vamos. Capulina fue un Sí. actor, cantante y comediante mexicano de los años 60. Fue una figura icónica del cine de oro en México. Cuéntame ahí en La los razón por la que está... Cuéntame ahí en los comentarios cómo sentiste tú el temblor, este 2017, el del 17, en dónde te agarró y cuál fue tu sentir en ese momento, porque el mío fue bastante loco. Yo vivo en una ciudad en la cual fue golpeadísima brutalmente por este sismo. Y la verdad es que la destrucción fue enorme. Son recuerdos que te quedan bien grabados en la mente. Y la verdad es que a pesar de que septiembre es mi mes, en septiembre cumplo años. Yo también, cada que llega septiembre, y de hecho ya lo tenemos cerquita, pues te pones a pensar en eso, ¿no? En esa posibilidad en la tan escasa en la que podrías entender por qué cada 19 suceden estas cosas. Entonces llega ese día y de verdad ya estás así de espero que no pase nada y con la tentación enorme, porque es mucha coincidencia, la verdad. ¿Tú qué piensas ahí en los comentarios? Dímelo, vamos a seguir viendo el video. Dentro de este iceberg es un rumor tan oscuro que hasta la fecha sigue siendo recordado. Este rumor se convirtió en una leyenda urbana muy conocida y bastante siniestra. Se dice que Capulina tenía una videoteca donde supuestamente almacenaba grabaciones de sus fiestas privadas, en las que participaban otras grandes estrellas de la época, como Cantinflas, Pedro Infante y María Félix. Según el rumor, en cierto punto de estas fiestas se organizaban orgías y Capulina, con un gusto particular, documentaba todos esos momentos. Con el tiempo surgieron otros rumores. Se comenzó a decir que en esa videoteca también había videos snuff, es decir, grabaciones de violencia extrema, tortura o incluso asesinatos reales en video. Sin embargo, esto nunca se probó. Lo más probable es que sus abogados y familiares hayan destruido cualquier material, en caso de que alguna vez haya existido. El mito no surgió durante la vida de Capulina, sino tras su muerte en 2011. Desde entonces, las especulaciones han crecido, alimentadas por comentarios en redes sociales dirigidos a su nieto, quien comenzó a aprovechar la fama que alguna vez tuvo su abuelo. Aunque se han señalado coincidencias curiosas, como el hecho de que el hijo de Capulina lleva el nombre real de Viruta, su antiguo compañero, no existen pruebas concretas que respalden estas historias. Algunos relacionan esta leyenda con la ruptura entre Capulina y Viruta, la cual terminó en rencor. Se dice que Viruta pudo haber descubierto algo oscuro sobre su amigo, lo que habría provocado la separación. Sin embargo, también hay quienes ven en este mito un simple ejemplo de cómo los rumores se transforman en leyendas. La falta de desmentidos claros por parte de la familia de Capulina alimenta las teorías, pero hasta ahora no hay evidencia sólida que confirme o desmienta esta intrigante historia. El metro de la Ciudad de México es más que un sistema de transporte, es un lugar envuelto en historias de horror y misterio. Muchas personas aseguran haber vivido experiencias extrañas que dejan dudas, incluso a los más escépticos. No son pocos los que afirman haber presenciado fenómenos paranormales en sus túneles y estaciones, como si estos espacios tuvieran una energía densa que atrajera a fantasmas o seres misteriosos, convirtiéndolos en su territorio. Este lugar no solo une diferentes puntos de la ciudad, también es un puente entre el pasado y el presente. En ese cruce de tiempos ocurren cosas que escapan a toda lógica. Con miles de vidas cruzándose a diario, también hay historias marcadas por la tragedia.
cientos de muertes documentadas y otras tantas que se perdieron en el silencio del olvido. En la línea 2 del metro, después de la medianoche, aparece un vagón fantasma con muebles antiguos y anuncios viejos. Los que suben aseguran llegar a estaciones cerradas o lugares imposibles. También está la leyenda de la niña de la estación Pino Suárez. Cuentan que una pequeña con uniforme escolar se aparece cerca de las escaleras. Parece perdida y si intentas ayudarla, desaparece justo frente a tus ojos. Algunos trabajadores del metro han dicho que han oído risas infantiles a altas horas de la noche, incluso cuando saben que no debería haber nadie ahí. En la estación Chabacano, muchos han hablado de una figura oscura que se esconde entre los túneles. A veces se escuchan pasos apresurados, pero nunca hay nadie. Los vigilantes nocturnos han renunciado después de sentir que algo les respiraba en la nuca o los seguía durante sus rondas. Y, por ejemplo, a mí me pasó una vez yendo hacia Metro Cuauhtémoc, iba a ir a una cita de médica, voy en el tren, voy pasando entre Isabela y Salto del Agua, iba solo, o sea, ya era temprano, eran como las 10, pero el tren no iba lleno, o sea, iba muy calmado ya, a comparación de que fueran las 8 de la mañana, ¿no? Cuando menos me doy cuenta, veo como una mujer sentada. Yo estaba en un lado y ella estaba hasta el otro extremo y se me quedaba viendo fijamente. Es lo que dicen que es la famosa mujer sonriente del metro. Que dicen que te sigue a tu casa, cosas así. Yo simplemente mi experiencia fue verla de reojo. Digo, ay, pues cuando se subió alguien, se supone que yo estoy solo, ¿no? Yo estoy viendo mi alrededor y veo que está con una sonrisa tétrica, realmente, muy tétrica, tez pálida, mirándome fijamente. De esas veces que hasta te sientes incómodo, prácticamente. Claro. Yo lo que hice fue, me pongo mis audífonos, me pongo a jugar. Cuando me doy cuenta, está más cerca. Y yo nunca, ni con el rabillo del ojo, vi que se movió. Abre puertas el tren en Salto del Agua. Dije, ¿me bajo o no me bajo? Esto me sacó de onda, ¿no? Claro. Se sube una persona, se sienta, voy de Salto del Agua a Valderas y la veo más cerca. Dije, no. Pero ya no iba solo. Ya no iba solo, pero sí dije, no, me bajo aquí. Cuando me bajo, siento como una tensión en el ambiente que hasta me dolía el cuerpo. Como que algo no quería que me bajara. Me bajo, me quedo pegado al andén. Digo, ay, ¿qué acaba de pasar? Y cuando me doy cuenta, esa mujer estaba en mi asiento. O sea, qué sentimiento. Y dije, no manches, y todavía una señora estaba ahí. O sea, sí. Ni modo de decirle, bájate porque hay una doña loca ahí, ¿no? O sea, fue muy espectacular y terrorífico realmente. Que estás sentado, estás viendo tantito el celular, volteas y casualmente está más adelante. Es como de, ay, güey. Tú mismo te das cuenta si una persona se para y se sienta, claro, ¿no? O sea, siempre. Es algo diferente, ¿no? Pero que de repente voltees y ya está en otro lado, es como, ay, no. Estos son solo unos ejemplos. Hay muchas más historias y fenómenos extraños que la gente ha visto, como el fantasma del trabajador en Pantitlán, los lamentos en la estación Barranca del Muerto, la mujer de blanco en Candelaria, la mujer sonriente, los fantasmas de Tlatelolco, el hombre del sombrero en Hidalgo. En fin, hay cientos de miles de relatos. El metro no solo es un lugar lleno de movimiento, también parece guardar las vibras de tragedias pasadas. Muchas estaciones están en terrenos que antes fueron cementerios o sitios de eventos violentos. Sumado a esto, los túneles subterráneos tienen un aire misterioso, como si ahí las reglas de lo normal cambiaran. Por eso, no sorprende que tanta gente diga haber vivido cosas paranormales ahí abajo. Además, también ha habido accidentes y suicidios, eventos que no tienen mucho de haber ocurrido. Otra vía, no volteen a ver. Salgan de la estación y después les dan instrucciones. Es muy impactante, es muy choqueante el resto humano. No vayan a voltear a ver por su propio. En México siempre se ha dicho que el gobierno y el narco han tenido sus arreglitos, sobre todo en los años del PRI. Por ejemplo, un exgobernador, Sócrates Rizo, contó que los presidentes controlaban las rutas del narco para que no hubiera tanto desmadre en las calles. Aunque nunca se ha comprobado oficialmente, muchas historias y rumores apuntan a que estos acuerdos existieron. Básicamente, el gobierno prefirió hacerse amigo del narco para mantener todo bajo control. O por lo menos eso es lo que se piensa hasta la actualidad.
¿Por qué el gobierno permite que pase esto? Porque el gobierno no le toma la importancia que le debe tomar al el gobierno va a actuar hasta que ya o el vecino la va a hacer de pedo o va a llamar la atención, como lo han hecho algunos presidentes. Es cuando supuestamente el gobierno actúa, porque ya cuando estás ahí te das cuenta que no todo es como te imaginas, no todo es a favor del bienestar de la gente, todo esto es político, y si te mandan a combatir a lo mejor a X, ya después te vas dando cuenta y sacas tus conclusiones y dices, a ver, porque yo lo reconozco, yo lo dije en algún video, desgraciadamente yo me di cuenta que en el sexenio del presidente Calderón no se atacaba al cártel de Sinaloa, muy poco se atacó al cártel de Sinaloa, pero sí a todos los contrarios. Para mí era todos contra los, pero muy poco se actuó contra Sinaloa. ¿Tú crees que había ahí sobornos por parte del cártel de Sinaloa hacia el gobierno? Claro que los hay, Jordi. Los hay. En julio de 2023 se hizo viral en redes sociales y algunos medios la historia de una mujer llamada Esther N., que supuestamente había sido detenida en Zapopan, Jalisco, por vender tamales hechos con carne y tener restos de 4 personas. Sin embargo, la Comisaría de Seguridad Pública de Zapopan desmintió todo, aclarando que nunca hubo tal detención y que la gente había caído en una fake news. Pero, aunque muchas veces son solo rumores, la venta de tamales con carne en México no es una leyenda urbana. Lamentablemente, hay casos reales. En 2017, Anabel Gómez López, conocida como la tamalera de Indios Verdes, vendía tamales cerca del metro Indios Verdes en la Ciudad de México. Tras una fuga de gas en su casa, vecinos alertaron a las autoridades, quienes encontraron restos humanos en su domicilio. Anabel confesó haber matado a más de 50 mujeres y usado su carne como relleno de los tamales que vendía. Otro caso ocurrió en Morelia, Michoacán, en 2004. Carlos, un vendedor de tamales, fue arrestado después de que se descubriera que había asesinado a su pareja y usado su carne para preparar tamales que vendía posteriormente. El caso Ayotzinapa marcó el sexenio de Peña Nieto bajo el PRI y es uno de los mayores enigmas de México. Todo empezó la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando 43 estudiantes desaparecieron en Iguala, Guerrero. La versión del gobierno en ese entonces decía que los habían secuestrado, llevado al basurero de Cocula, quemado ahí, y luego tirado sus restos a un río. Pero esa verdad histórica tiene muchas inconsistencias, cuestionamientos y huecos argumentales. Expertos como el equipo argentino de antropología forense, que ha participado como perito independiente a solicitud de los familiares de los estudiantes, revisaron todo y concluyeron que, aunque se estableció la presencia de restos humanos de al menos 19 individuos en el basurero de Cocula, no se pudo confirmar que alguno de estos correspondiera a los normalistas desaparecidos. De hecho, fragmentos de hueso de 2 estudiantes aparecieron en lugares diferentes, algo que contradice totalmente lo que el gobierno dijo. Un año después, identificaron uno de esos restos como de Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre, uno de los 43 estudiantes. A poco más de 10 años, nadie sabe qué pasó realmente. Las familias siguen buscando respuestas y justicia, mientras este caso sigue siendo uno de los misterios más grandes en México. Pues esperemos que se resuelva esto, la verdad. Que al menos se sepa la verdad. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó esa noche? Esta noche, el 27 de septiembre del año 2014, nosotros estábamos en un punto de reunión, voy a decir una casa de seguridad. En ese momento sonó mi celular. Era mi jefe, alias del que se nos habían metido unos contrarios del cártel de los Rojos. Él, la información que nos dio, dijo que venían en unos camiones donde venían unos estudiantes y que ahí venían unas personas de la contra, que fuéramos a checar qué pasaba y que los identificáramos. En ese momento nos fuimos a la ubicación que nos pasaron. De un momento para otro todo salió de control porque en unos camiones venían una mercancía
del señor, del jefe de nosotros, del mero, del bueno. Entonces se nos juntaron dos situaciones en este momento. Allí venían infiltrados, pero en otros camiones venía la mercancía del señor. Entonces la orden del señor fue que su mercancía no se perdiera. Él no la quería perder. Entonces a mí el negro me dio indicaciones. Dijo que fuéramos al lugar, les diéramos el correctivo y recuperar la mercancía del patrón. Ya los pinches infiltrados, ahorita los agarramos, o agarramos parejo. Pero pues valió madre porque andaban infiltrados, desbordados, en la bola con los estudiantes. Cuando la policía y nosotros vimos gente armada, empezamos a tirar, pero no sabíamos que era gente del gobierno. Pues empezó el corredero, la balacera, le tirábamos a quien corría sin saber quién era. Como te digo, fue algo que se salió de control. Conocí pues unos güeyes que participaron en una desaparición muy famosa de hace algunos años. Yo estuve en esa plaza. Entonces nosotros sí sabíamos que habían pedos con el narcotráfico. Pero pues obviamente en esos temas no se mete uno, ¿no? Entonces sí sabía. La historia que nos vendieron en parte tiene un poco de cierta. Pero hay temas en donde sí mintieron mucho y sí saben. O sea, estos cuerpos no fueron desaparecidos como te pinta la televisión. No es cierto. El ejército no tortura así. Todo muy grave eso. Quizá uno de los casos más oscuros en México sea el de Acapulco Kids, una crónica de 2008 escrita por Alejandro Almazán que narra corrupción y explotación infantil. Todo conecta con Lidia Cacho, periodista que destapó la red de Gian Sucar-Kuri, un empresario poderoso que llegó a México desde el Líbano. En el 2003 descubrí una red de pornografía infantil en Quintana Roo. En la zona hotelera y en la zona más pobre de Cancún estaban vinculadas a través de un grupo de empresarios, senadores, gobernadores, que tenían una fascinación por la y estaban dedicados a traer niños de diferentes países. Una de las niñas fueron a denunciar y la autoridad lo que hizo fue llamarle al líder de esta banda antes para avisarle que ya lo habían denunciado y él se fue a los Estados Unidos. El empresario se llama Gian Sucar-Kuri y puedo decir su nombre porque ganamos el caso y está preso. Él había traído, hasta donde yo pude documentar, 200 niñas y niños a la zona hotelera de Quintana Roo, Cancún, frente al mar, a donde venían empresarios y políticos a tener con niñas entre 4 y 13 años. No solo eso, sino hacía por infantil. 2003 fui directamente con las autoridades federales a preguntarles cómo podemos investigar una red de pornografía infantil que está comprando y vendiendo niñas a través de internet. No, señora Cacho, es una exageración. Seguramente son unos cuantos niños, son pedófilos, pero pornografía infantil en México, ¿cómo cree? No. Y encontré un hacker y nos metimos en el Deep Web por primera vez. Imprimí 300 fotografías de hombres adultos con niños menores de 15 años. Senadores, gobernadores y empresarios multimillonarios mexicanos y extranjeros. Kuri pasó de vender playeras en aeropuertos a convertirse en un magnate con conexiones políticas y negocios turbios. Se casó con una menor de edad y junto a otros, como el polémico Kamel Nasif, armó una red para explotar a niñas y niños, extorsionándolos con videos grabados sin su consentimiento y vendiéndolos a empresarios y políticos. En 2004, Lidia publicó Los demonios del Edén, un libro que destapaba una red de empresarios protegidos por políticos poderosos. Esto provocó que Kamel Nasif, apodado el Rey de la Mezclilla, usara sus influencias para intimidarla. Lidia fue detenida ilegalmente, torturada durante 20 horas y amenazada constantemente. Sin embargo, no podían desaparecerla sin que todo pareciera aún más sospechoso, así que la secuestraron y la golpearon con ayuda de la policía de Puebla.
Lo que la salvó fue una llamada filtrada entre Nassif y el gobernador de Puebla, Mario Marín, que confirmaba el complot en su contra. Gracias a esa prueba, Lidia fue liberada en 2006. En esas conversaciones, Nassif llamaba a Marín mi gober precioso y hablaban en clave refiriéndose a las menores explotaciones como botellitas de coñac. Poniendo precedentes en este país, papá. Metí al bote a una periodista hija de p***. ¿Tú? Dijo que yo hacía fiestas con niños y que tenía 100 denuncias de acoso. Fui a ver al gobernador, chinga su madre, demanda penal, ni se enteró. Ahorita fueron por ella a Cancún, mal hija de p***. ¿Me usó tu nombre? Claro. No, sí, papá, sí. Pero pinche gobernador le echó huevos el de aquí, ¿eh? Ya la agarraron a las 12 del día. En carro, hijo de p***. Esposada 20 horas. Si quiere miar, que se mee. Ahí le va una demanda civil por daños y perjuicios por difamación. Que le voy a meter una demanda civil ahora. Sí. La voy a dejar loca hasta que la señora pida paz. ¿Voy a comunicar al señor gobernador, me permite? Sí, gracias. ¿Qué onda, Camel? ¿Qué pasó, mi gober precioso? Mi héroe chingado. No, tú eres el héroe de esta película, papá. Pues ya ayer le acabé de dar un pinche coscorrón a esta vieja cabrón. Le dije que aquí en Puebla se respeta la ley y aquí no hay impunidad y que aquí quien comete un delito se llama delincuente. Entonces que no se quiere hacer la víctima y que no quiere estar aprovechando notas de publicidad. Mientras estaba haciendo esta investigación, llegó la policía aquí a Cancún, afuera de mis oficinas, vestidos civiles, 10 sujetos armados, y mi escolta se quedó inmóvil. Me secuestraron y durante casi 24 horas me torturaron. Me dijeron quién los había mandado, el gobernador de Puebla. Me dijeron por qué razones, por haber publicado Los Demonios del Edén y porque me había metido en la vida privada de todos estos senadores, gobernadores y empresarios. Afortunadamente yo había hecho toda una estrategia de seguridad en caso de, y los medios se enteraron a tiempo. Entonces la policía que me secuestró se vio obligada a llevarme viva a Puebla en lugar de matarme en el camino como me habían prometido si yo no firmaba ahí mismo un documento diciendo que el contenido de mi investigación era absolutamente falso. Me metieron a la cárcel, salí de la cárcel y pasé un año firmando todos los días en la cárcel de Cancún por haber cometido el delito de difamar a un grupo de criminales que se dedicaban a la trata y explotación sexual comercial y niños. Pero no solo eso, era una red de extorsión, de lavado de dinero, de infantil, de trata de personas, de tráfico ilegal, cumplía con todos los paradigmas. Un año después gané el caso judicial, 12 años después estoy aquí parada frente a ustedes, después de haber ganado 7 casos judiciales y de haber logrado la sentencia, la primera sentencia histórica en América Latina de un tratante de niños y de un productor de infantil, Jan Sucarcuri. Le dieron 118 años. Es la sentencia más grande que ha habido en la historia de México y la primera por este tema. Sucarcuri fue capturado en 2011 y condenado a 112 años de prisión. Nassif, en cambio, logró escapar y fue detenido en el Líbano hasta 2021. Sin embargo, muchas víctimas aún esperan justicia, mientras los poderosos involucrados siguen libres. El caso Acapulco Kids también destapó la explotación en hoteles de lujo en Acapulco, donde menores eran ofrecidos a turistas extranjeros. En 2016, un canadiense llamado Walter Zook fue sorprendido besando a una niña de 3 años en plena calle. Aunque fue detenido, no recibió una condena seria hasta años después. Esto muestra que, pese a las denuncias, las redes de abuso y explotación siguen existiendo. México sigue siendo un destino para turistas enfermos y la corrupción permite que estas redes prosperen. Lo único que podemos hacer es alzar la voz y denunciar cuando veamos algo. Es un problema real, aunque muchos prefieran ignorarlo. Durante 5 años me tuve que disfrazar de monja para meterme en los lugares donde solamente dejan meterse a las mujeres religiosas para poder documentar cuántos niños y niñas había dentro de los burdeles en la Ciudad de México. 134 niñas y niñas, solamente en una colonia de la Ciudad de México. La otra cosa que descubrí es quiénes son las agencias de viajes que facilitan esto y que saben perfectamente qué es lo que están facilitando. También descubrí que estas agencias de viajes trabajan con ciertos sindicatos de taxistas en diferentes países. Y cuando no son los sindicatos de taxistas, porque son VIPs los consumidores, entonces son empresas especializadas en transporte.
Me fui a los Estados Unidos siguiendo una red de tratantes de Tlaxcala, que es uno de los estados de México que ustedes sabrán, produce y tiene una gran cantidad de tratantes de personas y tiene una red cultural de padrotes. Ellos, los tratantes, educan a sus hijos y sus hijos a sus hijos y sus sobrinos para que se conviertan en expertos explotadores y vendedores. Niños se casan con ellas, las llevan a Estados Unidos. Entrevisté a un chico que se había casado a los 26 años 17 veces. Le había llevado a las esposas a los Estados Unidos y ahí los descubrieron y los metieron a la cárcel gracias a una investigación colectiva periodística que hicimos varios. Un día empecé a seguir a uno de estos jóvenes de Tlaxcala en Nueva York y me di cuenta lo que estaban haciendo. Tenía un grupo de 25 chicos y los 25 chicos iban cada uno con $500 a diferentes lugares a mandar remesas a México. Las remesas iban a Puebla y a Tlaxcala. Era dinero producto de la explotación sexual comercial de niñas, mujeres y jóvenes. Yo no podría estar viva sin mis fuentes, no podría estar viva sin esos policías federales, sin esos agentes especializados de todo el mundo que han sido mis fuentes, que han confiado en mí, que me han enseñado todos los días cómo hacer mi trabajo mejor. Probablemente soy la que está contando la historia casi siempre, porque ellos están allá trabajando en sus países, en sus escritorios, o tras de su computadora, pero ahí están. Después de 12 libros sobre estos temas, después de 12 años de haber seguido este caso contra el gobierno mexicano y todos los agentes, incluidos 2 expresidentes vinculados con la trata de personas, el lavado de dinero y la protección de la delincuencia organizada, ganamos. Bien. Uy, qué fuerte. Qué fuerte, de verdad me hizo enojar. Oh. Hasta aquí el video de hoy. Muchas gracias a quienes llegaron hasta aquí. Recuerden que podría haber una segunda parte si llegamos a los 10,000 likes. Si quieres ver los extras de los icebergs, te dejaré el enlace fijado. Vayan a darle mucho amor al canal de Randomazo, quien hizo este video. Qué duro lo último, la verdad. Es frustrante, la verdad, que esto esté pasando en México. Y lastimosamente no solamente es en México, es en todo el mundo. Y lo más frustrante es que esto se está tratando de hacer lo más normal posible por esta nueva ideología política de este movimiento, de estos movimientos políticos que estamos viendo en Europa, ya en España, en toda Europa, las películas, las series que se están produciendo en Estados Unidos, en donde estos temas ya lo están haciendo como si fuera normal, para que las personas ya no repelen sobre estos temas. Es una realidad muy dura, la verdad. Eso es increíble y espero que de verdad esto no siga sucediendo. Este video íbamos, o sea, fue una ruleta rusa de emociones, desde risas hasta enojo, de verdad, que me hicieron sentir. No sé, ahora sí me quedé sin palabras, no sé qué más decirle, la verdad, estoy bastante choqueado. Estoy choqueado por esto último. Pero pues, dime tú qué es lo que piensas ahí en los comentarios. Espero verte en el próximo video. Te mando un fuerte abrazo, te quiero mucho. ¡Viva México, chingado! Y hay que esforzarnos más como sociedad para hacer un mejor mundo para nuestros hijos. Bueno, yo no tengo hijos, pero espero que algún día los tenga. Y para los hijos de sus hijos. Y para que heredemos un mejor mundo del que estamos recibiendo. Y es nuestra propia responsabilidad hacerlo. Esperemos y tengo confianza en todos ustedes. Tengo confianza en mí, que vamos a ser mejores humanos que antes. Te mando un fuerte abrazo. Déjame tu like, no se te olvide suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas otro video.
Ah, qué duro, de verdad, ya no sé qué hacer. No sé si reírme, llorar, golpearme, no sé. Esta fue, de verdad, me enojé mucho. Me enojé mucho. Nos vemos en el próximo video. Adiós.